Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Carla Zárate. Soy trabajadora social de la Clínica 182 del IMSS. Me desempeño justamente como trabajadora social dentro de esta unidad. Aproximadamente ya hace casi 3 años que inicié a trabajar ahí como ya 02 base. Y bueno, antes de que empecemos con este tema que es muy, muy bueno, que es sobre la teoría del aprendizaje social, me gustaría presentarme como profesionista para que me conozcan un poquito. Yo tengo de que egresé de la licenciatura aproximadamente 13 años del Centro Universitario UTEC. Después de ahí duré más o menos aproximadamente unos 4 años inactiva en cuanto a estudios se refiere, para posterior a eso empezar a estudiar lo que es una maestría en ciencias de la educación para la familia. Esto duró 2 años y tengo 2 años también de que me titulé de esta hermosa maestría. Y bueno, tengo algunos diplomados como lo son adicciones por el CECAG, que es el Centro de Atención en Adicciones de Jalisco. Después de eso, pues hice un diplomado también en intervención de crisis. Actualmente me encuentro estudiando un diplomado en tanatología, pues a la par de este curso. Este lo estoy elaborando los viernes y antes de entrar al instituto, prácticamente mi desempeño profesional fue en el ámbito de la capacitación. Siempre he estado muy relacionada con la capacitación, me apasiona la capacitación externa al instituto. Durante, les comento, los 5 años que estuve en el área de recursos humanos, en seguridad privada, seguridad industrial, seguridad empresarial. Después me fui al área financiera, tanto empresas de índole internacional como de índole nacional, coordinando algunos departamentos de capacitación. Tenía también gente a mi cargo. Ya después de esto, bueno, gracias a lo que es el medio de la capacitación, pude obtener una certificación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitador independiente. Ya termino como toda mi carrera de capacitadora cuando pues me llega mi propuesta al instituto. Prácticamente voy para 5 años, tengo muy poca antigüedad dentro de, pero pues no dejamos nunca de capacitar, ¿verdad? Ahora pues el enfoque es totalmente diferente, ya no es en el área empresarial, ya ahorita es prácticamente en el ámbito de la salud, prevención de salud, sobre todo en primer nivel, que es en donde yo me encuentro. Pues tenemos capacitamos población, ahora sí que de todas las edades, tanto de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, hasta adultos mayores. Entonces, es una constante preparación para capacitarnos, estudiar, 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 justamente porque nos lo exige nuestra profesión, nos lo exige la sociedad. Y bueno, ahorita pues ya este curso que estamos elaborando, pues es justamente prepararnos, pero ya para capacitar dentro del instituto como capacitadores internos, que es fabuloso que el instituto nos pueda dar estas bondades, ¿verdad? Pero bueno, ya para entrar así en materia de este tema como tal, de la teoría del aprendizaje social, vamos a hablar acerca de esta teoría que desde mi punto de vista muy particular me encantó este tema. Honestamente, ya lo habíamos abordado en la licenciatura en algún momento, pero el volverlo a recordar, el volverlo a revivir, pues o en este caso a mí me ayuda para poder trasladar el conocimiento de hace 13 años, 11 años, a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, nos dice Albert Bandura, principalmente pues como el niño, bueno, hablando desde las primeras etapas, que es en donde se empiezan a crear conocimientos, nos habla o nos dice que todos los niños aprenden mediante la observación, mediante entornos sociales, y cómo aprenden en imitaciones. Y nos dice que también se ve afectado el conocimiento del aprendizaje por la influencia de otros, tanto positiva como negativa. No en todos los casos es positiva, en muchos casos, sobre todo en la actualidad, que estamos viendo una educación un poquito más de violencia, un poquito más difícil, por todo lo que se ven en los medios de comunicación, nos dice Albert Bandura. El niño no solamente aprende en lo que ve en los libros, sino que aprende también en lo que él ve, en lo que ve en su entorno, no nada más en su núcleo familiar, sino externo a su núcleo familiar, como lo es la escuela, como lo es cuando salen a jugar con sus niños a la calle.
todo esto es un proceso constante de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje genera patrones de conducta repetitivos. Y nos dice que existen tres claves y estas dos que para mí son fundamentales, que es la observación mediante el aprendizaje, perdón, el aprendizaje se da mediante la observación y que nos dice, tú observas y tú aprendes, pero si tu estado mental no es bueno, entonces esto va a generar un bloqueo en tu aprendizaje. ¿A qué se refiere con esto? Pongo ejemplo claro, violencia en casa, que es un tema común que lo vemos nosotros día a día, que es nuestro pan de cada día como trabajadoras sociales. Cuando el niño está insertado dentro de un núcleo familiar con violencia, entonces, ¿qué pasa? El niño aprende que la violencia es normal y normaliza. Entonces, a él le genera la violencia en casa unos bloqueos en su aprendizaje, en cuanto a un aprendizaje positivo, pero está de forma indirecta teniendo aprendizajes negativos. Es decir, el niño ve que el papá golpea a la mamá y entonces él, en su segundo núcleo social, que es la escuela, repite estos patrones de conducta. Y es ahí donde donde el aprendizaje se ve afectado, el aprendizaje positivo, por un aprendizaje negativo. Aquí nos dice, Bandura explica que sería muy peligroso si las personas aprendieran solo a base de su experiencia como se creía anteriormente, en lugar de que sea a través de observación a otros y aprender de sus acciones. Retomamos el tema de la violencia en casa, que nos dice, no solo se aprende a base de experiencia, que sí, la experiencia nos genera aprendizajes, pero no es el todo el aprendizaje de la experiencia, sino que nos dice, a través de observar el comportamiento de otros, las palabras marcan, pero el testimonio arrastra. Vemos qué importante es entonces en los niños, hablando de una edad de preescolar, el que nosotros o los papás o los educadores o los maestros o los capacitadores o quien esté a cargo de niños en proceso de aprendizaje tenga conductas positivas. Por ejemplo, un maestro que le dice a su alumno, no tomes coca, toma agua, y ve todos los días llegar el alumno al maestro llegando con una botella de coca. Entonces ahí estamos hablando de que es una educación incoherente. Y esto decía, aprendemos a través de las acciones. Entonces, tú me dices a mí que no tome coca, pero yo te veo a ti tomando coca. ¿Sí me explico? Entonces, estos son aprendizajes que no ayudan o que no tienen una coherencia en el aprendizaje. Entonces, genera conflicto entre tú me dices una cosa, pero yo estoy haciendo otra. Y nos dice que tenemos 4 principios principales. Uno es la atención. ¿A qué se refiere con esto? La atención principalmente es tú, Carla, tú, Juan, tú, Pedro, cuando estás en un proceso de aprendizaje, llegas al aula donde tú estás aprendiendo, llegas, te insertas en el aula con un ambiente de aprendizaje, pero no te puedes concentrar. ¿Por qué? Porque traes infinidad de lagunas mentales en la cabeza de problemas, de conflictos en casa, infinidad de cosas, estrés y demás, ¿no? Entonces nos dice Albert, para que exista un aprendizaje como tal, debes quitarte todas estas telarañas de la cabeza y centrar tu atención al aprendizaje, porque después del aprendizaje ya enfocaste el aprendizaje, ya te quitaste las telarañas, entonces viene lo que es la retención, que es la 2. Ya está toda tu atención centrada en lo que tú vas a aprender, lo que vas a estudiar. Después de esto viene la retención. Para que haya una retención debes de tener atención. Entonces, esta información que tú estás recibiendo mediante un aprendizaje, mediante una clase, ya se queda y se almacena en nuestra cabeza como un recuerdo. Y al almacenarse como un recuerdo, entonces la vamos a asociar con diferentes temas o la vamos a asociar en diferentes situaciones que la vida nos presente. Ejemplo, cuando recién los niños empiezan a caminar, es en base a ensayo y error.
Es decir, yo camino, me caigo, el niño camina, perdón, se cae, esto le genera una experiencia negativa, pero el papá le da un estímulo positivo de vamos, tú puedes, si se puede, lo vas a lograr, y entonces el niño se vuelve a motivar y empieza otra vez a caminar. Entonces, aquí hablamos de atención y retención, para después reproducir el aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Yo ya presté atención completamente en lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, y luego ya lo retuve en mi cabeza, y entonces como yo ya lo retuve, lo voy a replicar. Esto pasa constantemente con los aprendizajes de todo, de la vida cotidiana, sea mediante un estudio, perdón, mediante un aula de clases o en la vida cotidiana. Decimos, me caí, me levanté, ¿cómo lo voy a reproducir? Pues teniendo más cuidado en la forma en la que camino, midiendo las distancias y demás. Y entonces viene lo que es la motivación. Yo ya aprendí que si camino de esta manera me puedo caer y entonces ya no lo voy a volver a hacer. O otro ejemplo con la motivación, lo que pasa muy común en las familias. El papá es abogado y le dice al hijo que quiere que también él sea abogado. Entonces el hijo no tiene la vocación para ser abogado, pero como papá le está diciendo que estudie para ser abogado, entonces el niño lo estudia, o el adolescente, el adulto, el joven, y no existe esta motivación y la motivación se acaba. Entonces, para que exista un aprendizaje significativo, debe de existir una motivación. Sin motivación no nos movemos muchas veces. Y no nada más en el aprendizaje, en la vida cotidiana, si no existe un aprendizaje, perdón, si no existe una motivación, prácticamente nosotros no vamos a tener un aprendizaje como tal. Entonces, a esto se refiere con estos 4 principios. Y también este pequeño apartadito que traslada la teoría del aprendizaje social a la actualidad, justamente lo que estamos viviendo ahorita, que son las redes sociales, el aprendizaje social mediante redes sociales. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que son los jóvenes adolescentes y sobre todo los niños se están educando mediante redes sociales. Y entonces vemos que no hay material adecuado para ellos. Vemos mucha sexualidad, mucha violencia, y entonces los niños están aprendiendo a normalizar, como se los mencionaba hace un momento, tanto la violencia que ya la están repitiendo, ya la están ejerciendo ellas desde el preescolar hasta los jóvenes de hoy. Entonces, sí coincido yo ahorita en lo que menciona esta diapositiva, que todo lo que es el aprendizaje social, trasladarlo a lo que son las nuevas generaciones, sí en muchas ocasiones no son utilizadas de una forma adecuada, de una forma positiva para el adolescente, para el joven. Y entonces, ¿qué pasa? Se desvirtúa la educación, se desvirtúan los valores, se desvirtúa el aprendizaje real. Tenemos una aplicación, bueno, se tiene una aplicación ahorita que está siendo bien famosa, que es TikTok. Son videos imitando, de imitación o modelaje, como lo mencionaba Bandura, en donde una persona sube un video y ahí van como 100,000 personas repitiendo, modelando ese mismo video. Entonces, son videos que tienen un bajo contenido académico, un bajo contenido educativo y que nuestros niños, nuestros jóvenes lo están replicando, o los famosos retos también. Entonces, desde el punto de vista social, ahorita la educación sí está viéndose afectada por todos estos medios de comunicación. Aquí es exhortar a los papás, exhortar a las familias a que eh, estas nuevas generaciones que están al alcance de la tecnología, nuestros hijos, bueno, sus hijos, los niños, todos los jóvenes, que ahorita ustedes, familiares, presten atención en de qué forma se están educando los niños, si es una forma positiva o una forma negativa. Y es a lo que quiero llegar con estos minutitos que hemos estado platicando, que poder enfocar de una forma más positiva la educación en la familia, la educación en los hijos principalmente, porque es el reflejo de los padres, los niños. Entonces, a eso los quiero invitar, a que tengamos más conciencia de lo que les enseñamos a los hijos, de lo que les estamos mostrando, que cuidemos mucho si queremos darle a los hijos un celular para que deje de llorar, para que se calme, para que se tranquilice y me deje a mí hacer mis actividades rutinarias.
si realmente esto es una forma positiva o es una forma negativa de educarlo. Hay que pensar muy bien y tener esa conciencia social de qué le estamos educando, de qué forma estamos educando a las nuevas generaciones. Y bueno, pues ya para cerrar, agradezco mucho la atención. Espero que hayamos aprendido un poquito más acerca de lo que es el aprendizaje social y la importancia de educar de una forma positiva, tanto en la sociedad como en la familia, la sociedad principal que es la familia. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Me despido, les repito mi nombre, Carla Zárate, y nos vamos a estar viendo pronto.